Y hoy quiero hablar de un tema que está como en boca de todos por lo que está sucediendo en todo el mundo, que es tema del miedo, ¿no? Este concepto que pues básicamente es la emoción predominante en los seres humanos, además del amor. Digamos que muchos psicólogos dicen que solo existen dos emociones, el amor y el miedo. Y todas las que son incómodas surgen del miedo. Y todas las que son cómodas, porque no me gusta llamarles positivas o negativas, pero todas las que son positivas o cómodas son la alegría, la paz, la abundancia, el agradecimiento, vienen del amor. Y todas las emociones incómodas o negativas vienen del miedo. Entonces, la carencia, la inseguridad, la miseria, el abandono vienen del miedo. Entonces, hoy vamos a explicar cómo sucede el miedo y cómo vamos a salir del miedo de una manera, digamos, muy práctica. Y vamos a explicar por qué. Lo primero es entender que nuestro mensaje es contracultural. Aquí no te vamos a decir lo que te han dicho todo el tiempo, que no sientas eso, sal del miedo, trabaja, ve a terapia, pero no tendrías que sentir miedo. No, justamente lo que vamos a primero entender es que está bien sentir miedo. Es un proceso absolutamente biológico y natural. Si yo voy a cruzar una calle y pasa un coche, voy a sentir miedo y el miedo me va a hacer o que acelere y brinque o me frene, lo cual va a favor de mi supervivencia. Si viene un perro corriendo enorme, ladrándome, pues evidentemente el miedo me va a sacar la adrenalina y voy a subirme un árbol o arriba del techo un coche y me voy a salvar, lo cual es a favor de la vida. Entonces el miedo es positivo. De hecho, hay veces que el miedo, por ejemplo, a quedarte sin dinero, cuando ya ves que tu cuenta de banco está desapareciendo, pues te pones a chambear y sales adelante y sacas a la vida y claro que sacas eso, lo cual el miedo tiene una virtud hermosísima, pero la única manera de que cuando sepamos que es a favor o en contra de la vida es cuando lo aceptemos. No podemos trabajar ninguna emoción, y menos la emoción predominante y principal del miedo, a través de la mente. No se puede. Muchísima gente en mi consulta, en mi coaching, en mi terapia, en mi mentoría, me dice, no, claro, es que ya tengo el miedo porque y lo racionaliza. Ya entendí que mi miedo está y no es cierto, no va por ahí. No se puede racionalizar las emociones. Eso es uno de los grandísimos errores, porque justamente la mente reacciona a las emociones, no es al revés. Es decir, cuando yo tengo miedo, mi mente piensa en función de miedo. Entonces tenemos que ir a otro lugar que no es la mente. ¿Cuál es? La conciencia. La conciencia es superior a la mente, que ve a mi mente que no tiene ni idea y se abre, pero es gracias a que acepté a mi miedo. ¿Por qué tengo miedo a lo que sé? Un curso de milagros dice, nunca me enojo o nunca tengo miedo por la razón que creo. Es increíble. Nunca siento algo por la razón que creo. Cuando yo tengo una alegría, por ejemplo, gana mi equipo favorito o mi hijo se graduó y yo me sentí pleno, no me siento feliz porque se graduó. Me siento feliz porque tengo una interpretación al respecto de cuando mi hijo acabe la universidad va a ser valioso y entonces va a acabar una serie de cosas y entonces va a tener un futuro brillante. ¿Qué pasa si tu hijo no se gradúa? Sientes miedo. Pero no es por la graduación en sí misma, sino es por todo tu mundo de interpretaciones al respecto de esto. Entonces, cuando aceptamos el miedo y nos rendimos frente al miedo y lo aceptamos como un maestro, como un mensajero, estamos listos para entender de dónde viene, y ahí es donde te quiero acompañar. ¿Va? Entonces, fíjense, ¿qué pasa cuando yo veo la guerra o vemos la guerra esta de primero Ucrania contra Rusia y ahora estamos viendo la de Israel? Ay, sí, se me fue la palabra. ¿Qué pasa cuando vemos en la guerra de Israel contra Palestina, contra Gaza? Estamos muy lejos de ese mundo. Quizá nunca hemos ni siquiera ido a Asia, o nunca iremos a Asia y no saldremos de nuestro país o de nuestra colonia. Pero en nuestro mundo de interpretaciones surge el miedo, no para que cambiemos a Palestina ni a Israel, porque no tenemos esa capacidad, pues los simples mortales, pero surge el miedo como una respuesta a algo que yo no he querido ver dentro de mí. Por ejemplo, cuando vino el COVID, lo mismo surge el miedo al respecto de algo, no del COVID, que es algo desconocido, sino de alguna cuestión que yo no he querido ver. Y cada ser humano tendría que acceder a qué son esas cosas que no hemos querido ver. No es la misma respuesta para todos. Por ejemplo, en mi caso,
Cuando llegó el COVID, mi miedo era no poder salir de mi casa. No era ni a mi salud, ni a mi muerte, ni a esos temas que quizá no tenía ese mundo de interpretación, pero cuando empecé a observar el miedo que me daba el COVID, yo decía, o sea, el miedo no es a que nos quedemos sin dinero porque pues chambeamos en lo que sea, no es sino era mi capacidad de perder mi libertad. O sea, era como, no va a ser posible, ¿cómo me voy a quedar encerrado frente a mi capacidad de tener la libertad? Y entonces el mundo me dijo, no puedes salir, y varios meses estuvimos ahí. Entonces, en realidad, reinterpreté, gracias a mi miedo, que yo tenía mi libertad dentro de mi casa. Y todos creo que vivimos esa cosa que empezamos a ser creativos y juegos de mesa y no sé cuánto, y hacer cosas y dibujar y pintar y cosas que nunca hubiéramos hecho. Pero ¿qué sucedió? Fue gracias al miedo, o sea, aceptar mi miedo, que me di cuenta que no tenía que ver con el tema de salud, sino tenía que ver con el tema de la libertad. Y entonces descubrí que mi libertad es interior. ¿Qué pasó? Que ese miedo me mostró una maestría que yo no tenía, que es aceptar mi soledad. O sea, la libertad en mi soledad, no salir y brincar y viajar y como mucha gente que está hacia afuera, sino ese miedo me dio hacia adentro, ¿no? Hay personas que se encerraron por miedo a perder la vida. Si reciben ese miedo, el miedo, lo que sucede, ay, qué bueno que llegó, el miedo es una cárcel. Lo que nos hace es que nos hace meternos hacia adentro de lo que nos está atacando y en vez de enfrentarlo, nos encarcela. Es decir, los barrotes de las cárceles mentales son los barrotes del miedo. Entonces, si aparece el COVID, hubo personas con muchísimos recursos y dinero que perdieron toda su libertad, perdieron todo porque tenían como la capacidad de encerrarse en casas más grandes o más bonitas o con empleados o con lo que sea, acceder a la comida, tenían riqueza para no tener que trabajar, y entonces el miedo los encarceló en sus cárceles de lujo porque tenían la opción de hacerlo, pero no se dieron cuenta que no se encerraron por su decisión. Fueron títeres de su propio miedo. Hubo gente que justamente en esa cárcel del miedo se infectó y se murió. Y se murió justamente porque el miedo, que era su maestro a la salud, no se dieron cuenta que si hubieran aceptado que no tenían todo el poder de la salud, hubieran hecho cosas positivas para construir salud. Ejemplo. Un amigo me mostró que hizo con el COVID un plan de 10 pasos para enfrentar al COVID. O sea, su miedo a perder la vida le hizo hacer un plan de 10 pasos. Déjame ver si me acuerdo. El primer paso es que cambió toda su alimentación. Es decir, empezó a comer verduras, jugos verdes, tal. Segundo, empezó un proceso de alcalinización. Entonces estudió cuál era lo alcalino contra lo ácido, Número 3, empezó a usar aceites esenciales. Entonces untaba aceites esenciales, ponía su aromaterapia. Número 4, empezó a hacer unos sueros de limón con miel, con sal y con la otra que es de sodio, ¿cómo se llama? Bueno, bicarbonato de sodio. El quinto paso empezó a meditar, el sexto paso empezó a caminar, el séptimo paso empezó a divertirse más, ya no me acuerdo de otros, pero él siguió. ¿Qué pasó cuando le dio COVID? Nada, pero 2 días y salió adelante, pero lo que sucedió es que le quitó el miedo. ¿Qué pasó? Bajó de peso, se sintió mejor, mejoró su piel, meditaba, entró en un camino espiritual. Todo gracias ¿a quién? Al miedo como camino. Es maravilloso. El miedo es maravilloso. ¿Sabes por qué no soltamos a nuestros hijos, adolescentes, a que vivan su vida? Por miedo, pero es justamente cuando entendemos el miedo y entramos, cuando nos damos cuenta que tiene que ver con nosotros y soltamos a nuestro hijo. Y entonces no lo encarcelamos en nuestro miedo, lo soltamos. Entonces, cuando nosotros vemos la guerra en Israel, nos está mostrando cuál es tu guerra interior. O sea, ¿a dónde me estoy encarcelando a mí mismo a través de mi miedo a que el mundo cambie? A que mis creencias que tengo, no es que así pienso. Cuando el mundo nos cambia las creencias, el miedo es, ¿qué voy a hacer sin mis creencias? Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el regalo que quiero darles? Es que al miedo hay que sí o sí enfrentarlo. Sí o sí, no hay otra manera. Hay que aceptarlo y enfrentarlo, ponernos frente al miedo, porque el miedo y el amor son la polaridad de la misma moneda. O sea, no existiría el amor si no existiría el miedo, porque si no existiera el miedo, solo todo sería amor. Entonces no tendríamos nada que aprender, no habría un proceso evolutivo. ¿A dónde vas? Si todo es amor, pues viviríamos
como me encanta el capítulo 1 del Génesis, bueno, cuando habla de Adán y Eva, pues vivían como niños chiquitos de 5 años y todo tenían y todo se les daba y todo era amor. Gracias a que salimos del paraíso, empieza un proceso de libertad. Adán y Eva no tenían libertad. Tenían que obedecer y eran como niños chiquitos, como tus hijos de 5 años. ¿Qué libertad tienen? Pues de jugar y estar ahí, pero no se sostienen a sí mismos, no crean valor. Bueno, cuando nosotros ponemos una empresa, ¿qué es lo que hace que construyas la empresa, que te desarrolles? Pues evidentemente el miedo. Pero el miedo es absolutamente positivo. Por eso administramos el dinero, por eso necesitamos el recurso, por eso comemos mejor, porque hay un miedo a perder la vida. Pablo, cuando hablas de enfrentar el miedo, ¿qué pasa cuando toca significados diferentes? Me refiero a las personas que tienen miedo a subirse a un avión, sí, y van y se suben varias veces, pero siempre tienen miedo. ¿Qué está pasando si yo creo que me subo y lo enfrento, pero no se me está quitando el miedo? Ok. Quizá una persona que se está enfrentando al miedo sin aceptarlo, en realidad no está yendo a la causa del miedo. Tú te tendrías que subir al avión no para que se te quite el miedo, sino para enfrentarlo y conocer el miedo. ¿De dónde viene el miedo? Quizá el miedo al avión, quizá porque hay muchas causas, pero quizá es que alguien más está llevando a cabo tu vida. Y entonces eres la dueña del control y no sueltas el control, y cómo es posible. Entonces cada vez que te subes a un avión hay millones de posibilidades de que algo suceda que no están en tu control. Tú eres un pasajero. Y entonces en realidad no tiene que ver con subirte al avión. Cuando tú te subes al avión y estás frente al terror del avión, ahí es donde tendrías que conocerte. Ejemplo, si yo tengo un miedo a un perro, no solo es enfrentarme al perro, sino cuando estoy frente a un perro y recibo mi proceso de dolor, de miedo, puedo darme cuenta que el perro no hace nada, que el perro está bien, que es mi propio recuerdo cuando me mordió un perro de chiquito, o que yo estoy rechazando mi poder interior y mi fortaleza de decir, a mí no me tienen por qué morder los perros y tengo la capacidad de hacerlo, pero no lo hacemos. Porque rechazamos el miedo. Por eso el primer paso siempre es acepta que sentir como sientes está bien. Cuando recibo el miedo, cuando me rindo ante el miedo de que, por ejemplo, un hijo que salió de fiesta y no regrese, es aceptar lo inevitable. O sea, algún día tu hijo no va a regresar. No porque se muera, porque un día se va a casar, un día no va a querer estar contigo, y así funciona la vida, se tienen que ir. ¿Y cuántas mamás o papás siguen? Es que mis hijos, y no se van, ni a la esquina, y ya tienen 60 años, ya acabó, tu vida ya fue, tu hijo es un nuevo ser. Entonces tenemos unos miedos que nos están encarcelando. Por eso dije, los barrotes de las cárceles de nuestras vidas es el miedo, es así. Cuando salimos del miedo es que nos abrimos a la libertad. O sea, cuando asumimos, por ejemplo, que somos libres y todos se pueden morir, y entonces aceptamos que vivir con ellos es en el momento presente, ya no hay miedo. Disfrutamos a nuestros seres queridos el tiempo que estén. Yo cuando entendí esto, sí te quiero decir algo, yo hice un proceso de aceptar mi propia muerte, hice un proceso de aceptar mi propia bancarrota, es decir, ya hice un proceso de introspección profundo de sentir el miedo de quedarme en bancarrota, sin dinero, sin casa, viviendo abajo de un puente, te lo prometo. Hice todo un fin de semana, hice toda la experiencia, qué haría y cómo haría y qué se sentiría y qué me pasaría, y me di cuenta que no pasa nada. Y el más doloroso, y que ese sí me tocó vivirlo en un proceso muy fuerte, fue aceptar la muerte de mi propio hijo. Mi propio hijo está sano y tiene 17 años, pero en un proceso en el que yo no tenía mucha relación con él hace años, dije, ¿qué pasaría si se muere? Es más, ¿qué pasaría si está vivo y no me vuelve a ver en su vida porque no me quiere? Y tuve que hacer y enfrentar ese miedo, y me di cuenta que yo le di la vida no para que viviera mi vida. Yo no le di la vida a mi hijo para que viviera mi vida. Yo no le di la vida a mi hijo para que me amara. Imagínate el nivel de egoísmo que tenía. Yo le di la vida a mi hijo para que viviera su propia vida. Es libre de vivir, de morir, de quererme, de no quererme, de estar conmigo o no estar conmigo. No va a ser mi miedo el que encapsule y gobierne a mi propio hijo. Por eso, cuando enfrentas el miedo, te liberas, porque lo sientes y te das cuenta que la razón estaba dentro de ti, no afuera. Una persona que le pierde el miedo a hacer dinero, ahora lo puede hacer más, mucho más. Una persona que ya no está abandonada, que ya enfrentó el miedo al abandono, es una persona que tiene más amigos.
Una persona que perdió el miedo a la salud, ahora se va a alimentar por amor, no por miedo. Una persona que tenga una relación de pareja sin miedo, va a ser una persona que hace libre a su pareja. Cuando salimos del miedo, salimos de la cárcel. Y es maravilloso. Sé que salir del miedo puede ser un reto súper contracultural contigo. Sé que probablemente lo has intentado muchas veces, pero sí tenemos una metodología para que regreses y te pongas al centro de tu vida, porque desde el centro de tu vida vas a encontrar que hay un camino hermosísimo a la liberación del miedo. Te invito a que nos sigas, le des like, compartas, le piques a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Todos los lunes a las 8 de la noche lanzamos nuevos videos que van a ser, espectaculares para ti. Van a seguir en este camino de la conciencia y de la información al respecto de ponerte al centro de tu vida. Somos un instituto multifacético con muchas personas, coaches, terapeutas y conferencistas que vamos a empezar a darte a conocer para que no solo me sigas a mí, sino sigas a este gran instituto que estamos lanzando para ti. Síguenos en TikTok, Facebook, Instagram, YouTube y sobre todo Spotify en el podcast La Locura de Ser. Allá nos vemos.